Ya, listo, vamos a compartir de una vez. A ver, me confirman si se ve las diapositivas y si se cambia también. Sí se puede ver, pero no se cambia. No se cambia. Ya. Ujú. Ya. Ahora, ¿se ve y se cambia? Sí, doctor, ahora sí. Pues vamos a continuar, ¿ya? Nos habíamos quedado en... ¿Cómo nos hemos quedado? Minoxidil hemos hablado, nitroprusiato también, esto también. Ya, creo que nos hemos quedado acá en diuréticos, ¿no? Nos falta diuréticos, ya, y terminamos. Y ya hacemos farmacología del sistema respiratorio. Ya, entonces son las 6:20, ¿ya? Vamos a empezar. Mm, Acá, nos hemos quedado acá en los diuréticos, ¿ya? Eh, para entender los diuréticos, mejor nos vamos a un gráfico, ¿ya? Esta es la clasificación de los diuréticos y vamos a ver este, ¿no? Eh, una manera de clasificar los diuréticos es de esta manera, ¿no? Según si es que ahorran o no el potasio. Eh, Unos son ahorradores de potasio, ¿no? Y otros son no ahorradores del potasio. De estos no ahorradores de potasio, tenemos, por ejemplo, los más conocidos son los diuréticos de ASA, que vamos a ver, que tienen bastante potencia diurética comparados con, vamos a poner, ¿no? Estos diuréticos de ASA tienen como la furosemida y la torasemida, tienen mayor potencia, ¿no? Diurética comparada con los demás. Pero sin embargo, uno de los problemas más frecuentes de furosemida y de la torasemida, o en general de los diuréticos de ASA, es que como inhiben el transporte de sodio, potasio 2-cloro, estos van a producir hipocalemias, ¿ya? Hipocalemias. De tal manera que, digamos, estos diuréticos, como señal de potencia, más se usa como de rescate, digamos, ¿no? Porque producen, pues, trastornos hidroelectrolíticos como la hipocalemia, ¿no? Por eso es que se clasifican en ahorradores de potasio y no ahorradores de potasio. Ya, entonces nos vamos al gráfico, que lo vamos a entender. Hay diuréticos, ¿no? Uno, aquellos diuréticos osmóticos. Como su nombre lo dice, tienen una mayor osmolaridad, ¿no? Pasan a la nefrona, ¿no? A esta nefrona, con mayor osmolaridad y por diferencia de concentración jalan o inhiben la bomba de sodio-hidrógeno. Entonces, de tal manera que no va a haber absorción de sodio, finalmente no va a haber absorción de agua, ¿no? De esa manera actúan los diuréticos osmóticos, ¿no? Luego tenemos los diuréticos, los famosos diuréticos de ASA. Vamos a ocultar esto. Bueno, otra vez, a ver. Diuréticos de ASA, acá están los diuréticos de ASA, mire. Eh, este diurético de ASA actúa en la porción ascendente o la rama gruesa del asa de Henle. Ustedes saben que ¿no? Todo es el asa de Henle. Entonces, estos diuréticos de asa inhiben esta bomba, sodio, potasio, 2-cloro, o sea, los tres, ¿no? Entonces, cuando inhibo esto, vamos a poner, mm, cuando inhibo esta bomba, inhibo justamente la absorción de sodio, de cloro y de potasio. Entonces, como inhibo esto, voy a producir bastante hipocalemia a nivel sanguíneo. No tanto, no va a haber mucha variación en cuanto al sodio y tampoco en cuanto al cloro, pero sí se va a ver bastante en
El trastorno hidroelectrólico más común es la hipocalemia a nivel sanguíneo, en cuanto a los diuréticos de asa. Luego tenemos, seguimos, ¿no? Este es el asa de Henle, luego seguimos todo el trayecto, ¿no es cierto? Y tenemos ya acá está el tubo colector, ¿no? Tubo colector, ¿no? Finalmente. Y acá tenemos el asa, el túbulo contorneado distal, ¿no? Tubo contorneado distal. Acá los diuréticos tiacídicos van a inhibir la bomba de sodio-cloro. Desde cuenta que la diferencia es entre el potasio, ¿no? Acá es inhibe sodio 2-cloropotasio, la bomba de sodio-cloropotasio, y acá inhibe la bomba de cloro-sodio, ¿no? Este es un Simpor, ¿no? Entonces, estos diuréticos tiacídicos van a inhibir la absorción de sodio y cloro. Estos tiacídicos casi no, cuando inhiben esta absorción de sodio y cloro, casi no, en práctica no se ve muchos trastornos hidroelectrólicos relacionados a los diuréticos tiacídicos, ¿ya? Pero inhiben pues la absorción de sodio y seguimos hasta el túbulo colector, que es la parte final de la nefrona, donde se inhibe el receptor de aldosterona. Recuerden que la aldosterona produce absorción de sodio y agua. Entonces, acá también se inhibe esta bomba, entonces se inhibe la absorción de sodio, ¿no? Y por ende la absorción de agua. Entonces, de tal manera que baja también la presión arterial al evitar la absorción de la obtención de mayor volemia. Tenemos otros similares a la aldosterona como la amiloride, que también inhibe este receptor de aldosterona. Y tenemos, por ejemplo, estos medicamentos como la espironolactona que van a inhibir este receptor de aldosterona, ¿no? De tal manera que no se va a absorber cloro ni sodio, ¿no? Entonces, acá falta algunos, ¿no? Acá están los canales de acuaporina, ¿no? Los canales de acuaporina que se van juntando por estímulo de la vasopresina, ¿no? Los canales de acuaporina absorben agua, sobre todo, ya, para aumentar la volemia y así aumentar la presión arterial. Ese es un detallito del mecanismo de acción de la vasopresina, que es, digamos, que mejora el shock, ¿no? Estados de shock, para, digamos, no perder este gráfico. Entonces, los diuréticos pueden ser osmóticos, pueden ser diuréticos de asa, ¿no? Pueden ser diuréticos tiacídicos y pueden ser esos antagonistas del receptor de aldosterona. En general, todo este esquema para comprender el mecanismo de acción de los diuréticos. ¿Ya? Una vez visto este gráfico, nos vamos a la clasificación, ¿no? Entonces, como hemos visto, hay diuréticos que ahorran potasio, o sea, que no intervienen como estos, que no intervienen en la absorción de potasio, pero sí los diuréticos de asa que sí intervienen, ¿no? Entonces, hay ahorradores de potasio, hemos visto inhibidores de los canales de sodio del epitelio renal, amilorida, por ejemplo, antagonistas de los receptores de aldosterona, la famosa espironolactona y la eplenolona. De estos dos, el más conocido, el más usado es espironolactona, antagonista del receptor de aldosterona, ¿no? Entonces, inhibe la absorción de sodio y por ende de agua. Los no ahorradores de potasio, tenemos inhibidores de la hidrasa carbónica, la acetazolamida, que vamos a ver, eh, es la más importante de los inhibidores de la hidrasa carbónica. La acetazolamida ya no se usa actualmente mucho como diurético, ¿no? Este inhibidor de la anhidrasa carbónica, acetazolamida, se usa bastante para casos en la prevención o el tratamiento de edema cerebral por altura, ¿ya? Eh, no lo he puesto acá, pero les explico. Más o menos la acetazolamida tiene un efecto a nivel de los plexos coroideos, ¿ya? Del sistema nervioso central. Entonces, la acetazolamida inhibe la producción de líquido cefalorraquídeo a nivel del sistema nervioso central en los plexos coroideos. Entonces, como inhibe la producción de LSR en los plexos coroideos, va a disminuir de alguna manera la presión intracraneal y entonces va a mejorar también los síntomas asociados a edema cerebral. Ya no se olviden de ese medicamento acetazolamida. Más, ahí tiene mayor uso, bastante evidencia en el tratamiento de edema cerebral por altura
al inhibir la producción de LSR a nivel de los plexos craneales, ¿ya? Y disminuye la presión intracraneal, ¿no? Pero también, bueno, es diurético, pero su acción es a nivel central. Tenemos los diuréticos osmóticos, el mannitol, por ejemplo, la glicerina, la urea. Estos son medicamentos que pasan por diferencias de concentraciones, jalan agua y disminuye volemia, disminuye presión arterial. No son tan usados para el tratamiento de la hipertensión, solo lo vamos a mencionar, ¿ya? Y los famosos diuréticos de ASA, ¿no? O de techo alto, son potentes. Las cosas de ASA son los más potentes. Entonces tenemos la furosemida, la toracemida, aquí están, inhibe el canal de sodio, potasio, 2-cloro, entonces son bastante potentes. eh, y comparado furosemida versus toracemida, toracemida tiene mayor potencia que furosemida. Hay estudios donde, digamos, si un paciente no está orinando y tú le haces orinar con furosemida, por ejemplo, hay estudios donde dice que así el paciente orine, si va a hacer falla renal, va a tener que hacer falla renal. Entonces, hay estudios que mencionan que no, el uso de furosemida, lo hecho que el paciente le hagas orinar de manera forzada con diuréticos, en este caso, por ejemplo, los diuréticos de hace como la furosemida, no ha demostrado prevenir una lesión renal, ¿no? Solo aumenta la diuresis, nada más, ¿no? Si ese paciente llega a la falla renal, va a llegar independientemente del uso o no de diuréticos, ¿no? Digamos, esos son algunos estudios que hay. Y los diuréticos tiacídicos o inhibidores del transportador simple de sodio-cloro, ¿no? Diuréticos tiacídicos, acá, para que no se pierdan acá, diuréticos tiacídicos, acá, inhibidores de la transportador de cloro y sodio. eh, ¿Ya? Entonces, tenemos la hidroclorotiazida, ¿ya? Similares a las tiacidas, la clortalidona, ¿no? Que es la más conocida, ¿ya? Entonces, en general, si bien es cierto a nivel de las bombas, no hay mucha interferencia cuando acá en la absorción de potasio, pero siempre hay un mínimo de potasio que va a inhibir las tiacidas en la absorción de potasio, ¿no? A pesar de que solo está más actuando sobre el cloro y el sodio, pero también actúa una pequeña porción sobre el potasio. ¿Ya? Por eso es que, digamos, de alguna manera también no ahoga el potasio, ¿ya? Entonces, es la clasificación general, su acción antidiurética de los, perdón, su acción antihipertensiva de los diuréticos, a veces no hay una relación con su actividad diurética, ¿no? Ya, o sea, esta no necesariamente si tiene una potencia diurética alta, no está tan relacionado a a un efecto antihipertensivo alto, ¿no? Ahí no hay mucha relación. Es el detalle con los diuréticos, ¿no? Y los diuréticos de ASA en general son los más potentes, pero tienen para efecto antidiurético, perdón, para efecto diurético, ¿ya? Pero su efecto antihipertensivo, digamos, no va eh, relacionado, o sea, no hay una relación muy directa en cuanto a su efecto diurético y su efecto antihipertensivo. Entonces, por ejemplo, los diuréticos de ASA pueden ser diuréticos potentes, sin embargo, puedan tener un efecto antihipertensivo moderado, ¿ya? Y mientras que los diuréticos tiacídicos son diuréticos moderados, o sea, diuréticos moderados, no tan potentes como los diuréticos de ASA, pero su efecto antihipertensivo es potente, ¿no? Entonces, varían mucho, ¿no? O sea, entonces, en conclusión, la relación entre su efecto diurético no está tan relacionado a su efecto antihipertensivo, ¿no? Puede ser diurético potente, sin embargo, tiene un efecto antihipertensivo moderado. Pueden ser diuréticos de potencia moderada, pero sin embargo, su efecto antihipertensivo es potente, ¿ya? A eso se refiere. Eh, bueno, esto ya hemos visto, todos los trastornos hidroelectrolíticos que se podría dar en relación a la inhibición de estos canales, ¿no? Claro, yo les había dicho que no se ve mucho en la práctica estas alteraciones hidroelectrolíticas, pero teóricamente pues sí producen
Por ejemplo, acá los diuréticos de asa van a producir hipocalemia, que es lo que más se ve, ¿no? Pueden producir un poco de hiponatremia, hipocloremia, también los diuréticos tiacídicos un poco de hipocalemia, ¿no? Hiponatremia, ¿no? Hipocloremia, etcétera. Acá también los inhibidores del canal del receptor de aldosterona producir hiponatremia, hipocloremia, ¿no? Teóricamente todos esos trastornos hidroelectrólicos estarían descritos, ¿no? Solo viendo o sabiendo el mecanismo de acción. Entonces, miren, este es el resumen: los diuréticos de asa, los diuréticos tiacídicos, ahorradores de potasio, antagonistas de aldosterona, diuréticos osmóticos, inhibidores de la anhidrasa cálcica. Aquí están los canales inhibidos respectivos. Los diuréticos de asa inhiben el canal sodio-potasio 2-cloro, los tiacídicos el canal de sodio-cloro, los ahorradores de potasio los canales de sodio, antagonistas de la aldosterona, inhiben el receptor de la aldosterona. Los diuréticos osmóticos actúan por ósmosis, y los inhibidores de la anhidrasa carbónica, ¿no? La anhidrasa carbónica es una enzima que va a transformar el ácido, el bicarbonato en CO2 y agua. Aquí lo vamos a ver. Su eficiencia diurética, en efecto diurético, los más potentes en efecto diurético son los diuréticos de asa, ¿no? Y como les había mencionado, no hay mucha relación en cuanto a su efecto antihipertensivo. Todos los diuréticos de asa son los más potentes, ¿no? Furosemida, toracemida. Y toracemida versus furosemida, toracemida es más potente, tiene más efecto diurético, ¿ya? Sin embargo, por ejemplo, tiacídicos tienen un efecto más antihipertensivo comparado con los diuréticos de asa. Entonces, en conclusión, el resumen de todo esto es que eh, el efecto diurético no guarda mucha relación con su efecto antihipertensivo. Es decir, que puede ser un diurético potente, pero sin embargo tiene un efecto antihipertensivo moderado, ¿no? Por eso es que, digamos, en la escala del tratamiento de la hipertensión arterial, ya estos, los diuréticos, sea cualquiera, se usan ya, digamos, como segunda, tercera línea en la escala del tratamiento de la presión arterial, de la hipertensión arterial, ¿no? Y ahí están los efectos colaterales de los diuréticos de asa, diuréticos tiacídicos, diuréticos ahorradores de potasio. Diuréticos de asa relacionados a la inhibición del canal, de su canal, ¿no? Depresión de volumen, reacción de hipersensibilidad, alcalosis metabólica, hipomagnesemia, ototoxicidad, hipopotasemia. Cuando ven hipopotasemia, el potasio siempre hay que relacionarlo con magnesio, ¿ya? Entonces, si vemos hipopotasemia, vamos a ver siempre una relación directa con la hipomagnesemia. Por eso cuando hay pacientes con potasio bajo, con hipocalemias, eh, para, para normalizar el potasio se pone retos de potasio, y además a veces no solamente basta con retos de potasio, o sea, con administración de potasio para manejar las hipocalemias, sino también hay que dar magnesio. Entonces, hipopotasemia va de la mano con hipomagnesemia, ¿ya? También podría producir ototoxicidad, alcalosis metabólica por toda la inhibición de la bomba. Depleción del volumen, lógicamente, ¿no? Si el paciente, digamos, está chocado o en shock o hipotensión, por ejemplo, un shock cardiogénico, hay que valorar el uso de diuréticos, ¿no? Porque también disminuye volumen, disminuye presión arterial. Diuréticos tiacídicos, reacción de hipersensibilidad, hiponatremia, ¿no? Hiponatremia, alcalosis metabólica, hiperglicemia, hipermagnesemia, ¿no? Lo contrario. Los diuréticos de ahorradores de potasio, reacción de hipersensibilidad, hiperpotasemia, y por eso es ahorrador de potasio, hiperpotasemia. Acá produce, ¿no? Hipopotasemia, ¿ya? Sangrado vaginal, por ejemplo, espironolactona, que son casos raros aislados. Más son los trastornos hidroelectrolíticos, cuando los efectos colaterales en relación al uso de los diuréticos, ¿ya? Eso en cuanto a los diuréticos, ¿no? ¿Ya? Entonces, son importantes también, ¿no? Más bajan la presión al estimular la diuresis y la disminución de volumen, eliminan volumen.
Entonces producen hipovolemia de alguna manera y manejan y disminuye la presión arterial. ¿No? Y finalmente los antihipertensivos de acción central. ¿Ya? ¿Se acuerdan que hemos hecho el antihipertensivo de acción central? Uno de los más conocidos y más importantes es la metildopa, ¿ya? Pero aparte de eso está la clonidina y la noxinidina, ¿ya? Pero esos dos, la clonidina y la metildopa, son los más conocidos. Ahora, esos antihipertensivos de acción central, como la clonidina, por ejemplo, ya se está dejando de lado. En el mundo ya no se usa mucho. Metildopa sí, bastante se usa, es un antihipertensivo de acción central, sobre todo en la hipertensión inducida del embarazo. ¿Ya? Metildopa se usa en la hipertensión inducida del embarazo, dicho sea de paso, se puede usar en el embarazo y además tiene un efecto de acción central. ¿Ya? Y además, la hipertensión inducida del embarazo también tiene una explicación fisiopatológica a nivel del sistema nervioso central. Por eso es que sí, de ahí digamos, se usa bastante metildopa por su acción central. El mecanismo de acción son agonistas del receptor alfa-2 adrenérgico a nivel del sistema nervioso central. Ya son agonistas del receptor alfa-2 adrenérgico. Recuerden que los receptores alfa-2 adrenérgicos producen vasodilatación. Entonces, eh, para reforzar ese efecto vasodilatador, entonces tenemos los agonistas del receptor alfa-2 adrenérgico, ¿no? Entonces tenemos que repasar acá los receptores alfa-2 que ya hemos visto, ¿no? Que producen vasodilatación periférica, producen relajación del músculo liso de la vasculatura periférica, ¿no? Entonces, como son agonistas de este receptor alfa-2, la metildopa va a producir esta vasodilatación y va a mejorar la hipertensión arterial, ¿no? Miren, esta activación de los receptores alfa-2 adrenérgicos, hay que tomar en cuenta los presinápticos, que inhiben la liberación de noradrenalina y por tanto se produce vasodilatación. El efecto vasodilatador de esos agonistas del receptor alfa-2, su efecto vasodilatador no es directo, sino una pequeña parte es directo, pequeña parte, pero su acción principal de estos antihipertensivos de acción central es inhibir a nivel de la neurona presináptica. Ustedes saben que hay una neurona presináptica, espacio, y neurona posináptica. A nivel de la neurona presináptica hay liberación de noradrenalina. O sea, la inhibición de la liberación de noradrenalina en la neurona presináptica, ahí, digamos, ese proceso está inhibido por los antihipertensivos de acción central, ¿ya? Y su efecto vasodilatador periférico, si bien es cierto, hay receptores alfa-2 a nivel periférico, pero su acción principal es a nivel, inhibiendo la liberación de noradrenalina en la neurona presináptica. Y por tanto, si no hay noradrenalina, como la adrenalina y noradrenalina tienen un efecto vasoconstrictor periférico, entonces al inhibir la liberación de estos neurotransmisores, se va a producir la vasodilatación. ¿Ya? Nada más. Entonces tenemos que recordar la inhibición de la liberación de noradrenalina y adrenalina, pero a nivel presináptico. Porque si se activan los receptores alfa-2 adrenérgicos postsinápticos, eso sí provoca vasoconstricción, que es lo contrario. Entonces hay un efecto paradojal, pero inhibe ambos, pero inhibe a predominio de la neurona presináptica, por eso que tienen un efecto vasodilatador. Además, que estos receptores también están presentes en los vasos periféricos, pero en menor cantidad, más de su acción a nivel central presináptica, ¿ya? Entonces, también reducen la actividad del centro vasomotor del encéfalo, ¿no? Entonces, reducen la actividad simpática del sistema nervioso, entonces en consecuencia disminuyen presión arterial o producen vasodilatación. Reducen la frecuencia cardíaca y gasto cardíaco, lógicamente, vía de administración oral. Y la clonidina se puede administrar por vía endovenosa, ¿ya? Entonces, en resumen, los antihipertensivos de acción central van a inhibir la liberación de noradrenalina en la neurona presináptica, ¿ya? Entonces, si inhibo noradrenalina en la neurona presináptica, ya se inhibe la liberación de esos neurotransmisores, entonces voy a producir vasodilatación. Otros efectos directos es a nivel periférico, como los receptores alfa, pero es, digamos, mínimo ese efecto a nivel periférico.
y a nivel postsináptico, que produce vasoconstricción, también ese efecto es mínimo. Pero el efecto principal es a nivel de la neurona presináptica, ¿ya? Estos dos efectos recuerden que son efectos paradojales. Por un lado produce vasodilatación, por el otro lado produce vasoconstricción. Pero poniendo en la escala de valoración de vasodilatación con vasoconstricción, produce más vasodilatación comparado con la vasoconstricción que produce, ¿no? Entonces, ese es el efecto paradojal también de los antihipertensivos de acción central, ¿ya? Recuerden que se usa bastante en la hipertensión inducida del embarazo, la metildopa, ¿no? Es de elección. La otra ventaja es que puede usar en pacientes asmáticos y en pacientes con insuficiencia cardíaca. Contraindicaciones, bueno, como tiene una acción central, inhibe la liberación de esos neurotransmisores adrenalina y noradrenalina. Bueno, no se debe administrar en personas con depresión. Recuerden que la depresión tiene una fisiopatología bien compleja y está dada a nivel de neurotransmisores. También no se debe dar a pacientes con hepatopatía o feocromocitoma. Efectos adversos, recuerden, no tiene un efecto justamente por inhibir esta liberación de noradrenalina, adrenalina produce boca seca, poco de sedación, ¿no? Hipotensión ortostática, disfunción sexual, etcétera, etcétera, ¿no? Listo. Acá tenemos agentes antihipertensivos preferidos en poblaciones específicas de pacientes, ¿no? Aquí está, miren, condiciones médicas, ¿no? De acuerdo a la condición médica, pacientes con hipertrofia ventricular izquierda, arteriosclerosis asintomática, megalovenia, disfunción renal, ¿no? ACV, infarto agudo de miocardio, enfermedad arterial coronaria, angina, insuficiencia cardíaca, aneurisma, miren, fibrilación auricular, en prevención, fibrilación auricular, control de frecuencia, enfermedad renal en estado de terminal, proteinuria, enfermedad arterial periférica, etcétera, etcétera. De acuerdo a cada paciente, a la patología de cada paciente, se va a preferir ciertos antihipertensivos periféricos, ¿no? Por ejemplo, en caso de aneurisma aórtico, no sé si se sabe ya, aneurisma aórtico no vamos a describir la anatomía, no vamos a buscar la fisiopatología. ¿No? Aneurisma aórtico de elección son los beta bloqueadores, aneurismas aórticos, ¿no? Por ejemplo, síndrome metabólico, ahí tenemos los IECAS, los ARA2, que son digamos, bastante usados. También en la hipertrofia ventricular izquierda, IECAS, ARA2. Recuerden que los ARA2 tenían un efecto antiproliferativo, ¿no? Entonces, de alguna manera va a ayudar a los pacientes con hipertrofia ventricular izquierda, ¿no? Por ejemplo, en fibrilación auricular, prevención, IECAS, ARA2, beta bloqueador. Entonces, entonces acá se contextualiza para cada paciente de acuerdo a la patología que tenga. Lógicamente, hay guías clínicas para cada uno de estas condiciones médicas, ¿no? Para cada uno. Entonces, eh, por ejemplo, tocar cada condición médica son otras 40 diapositivas de cada condición. Entonces, el curso no es, digamos, para ver las condiciones médicas, es más para ver farmacología, mecanismos de acción, efectos colaterales, ¿ya? Entonces, pero sí, este cuadro nos sirve para ver, de acuerdo a la condición médica que tenga cada paciente, yo voy a escoger, pues, qué antihipertensivo va a ser mejor, según las guías clínicas, según los estudios que hay, pues, actualmente, ¿no? Acá tenemos riesgos y posibles contraindicaciones de fármacos antihipertensivos, ¿no? El riesgo de los diuréticos tiacídicos, gota, por ejemplo. Posible contraindicación, acá tenemos, ¿no? Nos vamos por ejemplo, los beta bloqueadores, recuerden que no se puede usar en los pacientes con asma, ni en bloqueos AB de segundo o tercer grado. Claro, si son beta bloqueadores, claro, tiene hipertensión y quiere usar un beta bloqueador, pero aparte ese paciente tiene hipertensión y un bloqueo auriculoventricular de segundo o tercer grado, y además es asmático, no voy a usar beta bloqueadores. En general no se debe usar, ¿no? Sobre todo si el paciente está muy estable, caminando. Por ejemplo, los inhibidores de enzima convertidora de angiotensina no se usan en el embarazo, ¿no? Los bloqueadores de los GLA2 tampoco se usan en el embarazo, no usar en ¿no? El embarazo que van a hacer hipertensión inicial del embarazo, metildop, que es el de elección, porque tienen un efecto teratogénico, ¿no? ¿Qué más producen los IECAS? Hemos dicho edema angioneurótico, hemos visto ¿no? las imágenes que les he mostrado.
Y los árados también producen edema angioneurótico, pero en menor proporción comparado con los IECAS. Lo otro, miren, de los IECAS es un riesgo de estenosis de la arteria renal y bilateral. Estenosis de la arteria renal y bilateral, ambos, los árados y los IECAS, ¿no? Más los IECAS. Entonces, pacientes con estenosis de arteria renal, no usar porque vas a exacerbar la estenosis de la arteria renal y además vas a producir falla renal, ¿ya? Tener cuidado con los IECAS y los árados en ese sentido, ¿ya? ¿Qué más? Los bloqueadores alfa, claro, realmente insuficiencia cardíaca no se va a usar. Y los fármacos de acción central, antihipertensivos de acción central, recuerden en depresión, porque la depresión tiene una fisiopatología compleja a nivel de neurotransmisores. Al inhibir la secreción o liberación de neurotransmisores como como la adrenalina y la noradrenalina, vas a, digamos, descompensar el cuadro depresivo. Entonces, ¿no? Pero hay pacientes complejos, ¿no? Puedes tener un paciente hipertenso, ¿no? Con depresión y además con bloqueo. Entonces ahí uno tiene que contextualizar y ver la mejor opción para no producirle daño, ¿no? Son pacientes, digamos, complejos, ¿no? Polimedicados. Generalmente pacientes, por ejemplo, en europeos, son polimedicados, tienen un trasplante renal, son hipertensos, son asmáticos, etcétera, y aún así reciben su politerapia, ¿no? Usos terapéuticos, ahí están, tenemos todos los usos terapéuticos de los diuréticos de asa, de los tiacídicos, ¿no? De los beta bloqueadores, todos, no solamente recuerden, por ejemplo, el propanolol se usaba para migraña, ¿no? Que la pregunta de examen, beta bloqueador usado como antidepresivo o para migraña es el propanolol, ¿no? Tenemos los bloqueadores alfa 1, etcétera, etcétera. Todos, ahí están los usos terapéuticos de estos diuréticos, ¿no? Ahí está la metildopa, simpaticolítico, otro nombre es el simpaticolítico porque inhibe la liberación de adrenalina y noradrenalina. Y los bloqueadores de canales de calcio dihidropiridínicos, y estos recuerden que tienen más efecto antiarrítmico, el diltiazem y blarcamino. Los demás sí tienen efecto antihipertensivo, ¿no? Los terapéuticos, hay algunas toxicidades principales, ¿ya? Igualmente, los IECAS, los ARA2, ¿no? Acá tenemos los vasodilatadores, recuerden hidralazina, minoxidil y nitroglucosato de sodio que hemos mencionado, ¿no? El nitroglucosato de sodio es bastante usado en emergencias hipertensivas. Minoxidil tiene un efecto antihipertensivo, pero ya no se usa con ese efecto, sino más para la alopecia, porque produce vasodilatación a nivel de los vasos sanguíneos de las células germinales del pelo. La hidralazina, ¿no? Se usa también en las emergencias hipertensivas y en el embarazo, ¿ya? Listo. ¿Alguna pregunta sobre los antihipertensivos? Para continuar con farmacología del sistema respiratorio. ¿Tienes alguna pregunta? Estamos en 20 nomás. Ya, mira. Estamos tomando, prácticamente la asistencia se toma sola, ¿ya? Así es que vamos a empezar 6:20, entonces ya 20 minutos suficientes, ¿ya? Listo. Entonces, pues ahorita continuamos, vamos a continuar, ¿ya? Sí se me escucha, ¿no? Sí, yo Sí, tampoco te escucho. ya, está bien. A veces es que no los veo, pues no los veo, siento que no escuchan nada. Ven, ¿les has comunicado, Edison, que iba a haber clase hoy día? Sí, doctor. Sí, lo mandé al Porque grupo. es que ya, o tienen rotación algunos a las 7:30. ¿Tienen rotación Nadie me algunos, comunicó. Edison? No, nadie me ¿Se han comunicó. dormido? Ya, está bien. Entonces, vamos a continuar con farmacología. Bueno, yo creo que hay nomás, ¿ya? Hay nomás, los días domingos, tenemos que ir cosas yo también, pero ya la asistencia se marca automáticamente, ¿ya? El lunes avanzamos 2 temas y la tercera hora hacemos la parte de los casos clínicos, ¿ya? Para tratar